Deuteronomio 10 y versículo 12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué es lo que pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Diga conmigo que le temas. Y luego dice: y que andes en todos sus caminos y que lo ames. Diga conmigo: y que lo ames. Y que sirvas a Jehová. Digan: y que le sirvas a Dios con todo ¿qué? Tu corazón y con toda tu alma. Cuando Moisés estaba leyéndoles hablándole al pueblo sobre lo que Dios pedía de ellos, en el trasfondo puedes ver de que era la segunda oportunidad que Dios le estaba dando al pueblo de Israel. Ya Moisés había subido por 40 días al monte Sinaí, a la presencia de Dios. Dios le había hablado, le dio las tablas de la ley, las primeras 10 tablas. Y después, cuando baja, encuentra que el pueblo estaba haciendo hizo un becerro de oro, y ahora lo estaba ¿qué? Adorando. Y cuando bajó Moisés con aquel celo santo, te imaginas, quebró las tablas de la ley, y entonces volvió a subir otra vez para arriba. Y otros 40 días, o duró 80 días en la presencia de Dios. Aquí Moisés viene y le dice al pueblo: ok, pueblo, fallaste, hiciste el becerro. Ok, Dios es misericordioso. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? Y Dios siempre nos da otras oportunidades, ¿verdad que sí? Dice: pero ahora, ¿qué es lo que pide Jehová tu Dios de ti? Y la primera parte que dice es que le temas. Digan conmigo que le temas. Me voy a concentrar el mensaje en esa palabra hoy, ¿ok? ¿Qué es el temor de Dios? Porque si es algo que Dios pidió y es algo que continuó afirmándolo en la palabra, pues entonces es importante entender qué significa temer a Dios. Porque creo que hay mucha confusión en lo que es el pueblo de Dios ahorita. Hay mucha confusión creyendo que el temor a Dios es tenerle miedo a Dios. Pero yo te quiero decir, eso no es verdad. Porque Dios quiere que tengas una relación cercana, íntima con Él a través de Jesucristo. ¿Cómo se va a revelar a ti? Como un Dios que quiere que le tengas miedo y a la vez tengas comunión con Él. O sea, es como un papá agresivo, corajudo, como éramos, bueno, yo no era papá antes de cristianos, como eran algunos antes de conocer a Dios, que andaban siempre queriendo imponer en la casa, y cuando llegaban ellos todo el mundo se escondía. ¿Cuál podía tener una buena relación con sus hijos o con su esposa así? No se puede. Ninguna relación tiene que estar basada en miedo, porque no es una relación sana ni saludable. La relación tiene que estar basada en el amor puro. Entonces Dios no te iba a decir: mira, yo soy corajudo, malgenioso, quiero que me tengas miedo y quiero que tengas comunión conmigo. No se puede. No se pueden tener las dos cosas, temor y amor al mismo tiempo. Porque dice el apóstol Juan que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. Entonces, o tengo una cosa o tengo otra. Y yo prefiero tener el amor que el temor. ¿Cuánto dicen amén a ello? Entonces ahí podemos ver que el temor a Dios no es tenerle miedo a Dios. Quiero dejarlo bien claro eso, para que no vaya a haber una confusión. ¿Están de acuerdo, sí o no? Fíjate, déjame darte otro versículo. Dice la palabra en Isaías 11 que el Espíritu de Dios que estaba sobre Jesús. Tienes que acordarte que Jesús vino como hombre, y Él como hombre, el Espíritu de Dios vino sobre Él cuando fue bautizado. ¿Se acuerdan ustedes, verdad? Y dice que ese Espíritu era espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y del temor de Dios. O sea, si yo creyera que el temor de Dios es tenerle miedo a Dios, entonces Jesús le tendría miedo a Dios. Pero vemos que Jesús no le tenía miedo a Dios. ¿Cuántos saben eso? Entonces quedó claro que el temor a Dios no es tenerle miedo. Al contrario, cuando Jesús vino, Él vino a quitar el miedo. Porque ya la gente tenía miedo por lo que predicaban los fariseos y los escribas en aquel tiempo. El miedo entró hacia Dios, entró cuando Adán y Eva desobedecieron y fallaron. Y cuando oyeron la voz de Dios, antes de la caída oían a Dios y se emocionaban. Papá viene
a visitarnos al huerto del Edén. Pero ahora, después de la caída, cuando oyen la voz de Dios, ¿qué hicieron? Se escondieron. Y Dios les dice, ¿por qué están escondidos? Y ellos dijeron, es que te oímos venir y tuvimos miedo. Ahí entró el miedo. Ahí empezó a entrar el temor. El temor no era la voluntad de Dios, nunca ha sido la voluntad de Dios. El temor vino por la caída, por la desobediencia. Y por eso cuando Jesús vino, Él vino a quitar ese temor a la gente de acercarse a Dios. Porque Él vino a decir, mira, la manera como han estado enseñando a Dios no es la correcta. Mírenme a mí, porque el que me ve a mí, vea al Padre. Y Jesús se mostró con su vida, con aquel amor tan tremendo que mostraba por la prostituta, por el publicano y por todos. Le mostró al mundo entero que ahora, a través de lo que Él haría en la cruz, todos podían acercarse al Padre sin temor, sin vergüenza, por la sangre preciosa que Él iba a derramar. Eso es lo que es la justificación. Cuando Él nos declaró justos, cuando nos declaró inocentes. Y sabes, mira, ¿por qué es importante esto? Porque si tú tienes esto mezclado, el enemigo toma ventaja de ti. Porque si tú crees que Dios es corajudo, malgenioso y que te quiere castigar y que anda atrás de ti para golpearte, cuando el enemigo te lanza la tribulación, le echas la culpa a Dios. Y tú tienes que saber de dónde viene una cosa y de dónde viene la otra. ¿Por qué? Porque si le echas la culpa a Dios de algo, entonces no vas a poder orar en contra de aquello, pensando que Dios mismo es el que te está atacando. Pero te tengo buenas noticias. La palabra de Dios dice que en Cristo Dios está de tu parte, no en contra de ti. Amén. ¿Lo cree? Denle el aplauso si quieren. ¿Si lo recibe o no? Dios no es tu problema, Dios es tu solución. Recuerda esto y entiéndelo por revelación, ¿ok? Para poder continuar adelante. Jesús vino a quitar ese miedo. ¿Cómo? Él dijo, mira, de tal manera te amó el Padre que me envió a mí a dar mi vida por ustedes. Y no me envió el Padre a condenarte, me envió a salvarte. Cuando tú ves la cruz, tiene que ser la última palabra en cuanto a cuánto Dios te ama. Las circunstancias no me dicen la verdad, porque las circunstancias pueden variar. Pero cuando yo volteo y veo la cruz, veo el sacrificio de Jesús, no puedo dudar cuánto Dios me ama y lo especial que soy para Él por el precio que pagó por mí. ¿Cuántos saben que son especiales? Entonces, cada vez que estés dudando, titubeando, tienes que voltear a la cruz. Especialmente cuando estás pasando tiempos difíciles. Jesús dice que Él rompió el velo, te dio la invitación para que puedas entrar. ¿Sabes qué hizo Jesús? Quitó la mentira de mi vida para sacar a la luz la verdad. De quién ahora soy en Cristo Jesús. Y cuando yo ahora entiendo eso, nunca más le vuelvo a creer al enemigo que Dios está en contra de mí. La palabra dice, si Dios es por mí, ¿quién podrá estar contra de mí? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por mí, ¿cómo no me dará con Él todas las cosas? Dice Romanos capítulo 8. Qué claro está ahí, mis amados hermanos. Ahora, otra cosa que debo de entender es esto: que el Espíritu que Dios puso en mí me anhela apasionadamente. ¿Sabías tú que Dios te anhela apasionadamente? ¿Y cuántos supieron eso? ¿Sabes qué significa anhelar? Significa algo intenso y continuo, algo consistente. O sea, lo que la palabra está diciendo es: el amor de Dios hacia ti es intenso y no cambia. Esta revelación te ayuda a caminar por encima de todo. Esta simple palabra, si la recibes y la estudias y la meditas y la haces tuya. ¿Por qué? Porque el amor de nosotros varía. Porque hay días que te levantas con mucho amor para los que están alrededor de ti. No voy a decir a quiénes.
Y hay otros días que tal vez no sientas ese amor flotando. ¿Les ha pasado a ustedes en algún día? No, ustedes ya no, ya son cristianos, pero bueno. Pero ustedes como cristianos, a veces también. A veces el amor no está consistente ni está intenso. ¿Les ha pasado a ustedes que como que se les acaba la pasión? El amor mío puede cambiar, pero el amor de Dios no. El amor mío puede ser superficial y fluctuante. El amor de Dios no. Mi amor puede ser condicional. El amor de Dios no. Dios me ama en mi peor y en mi mejor momento igual. Si tú no hubieras venido a la iglesia hoy, Él te amaba igual. Aunque no haya leído la Biblia en los últimos 3 meses, Él te ama igual. Pero pastor, ¿qué anda predicando? Lo que dice la Biblia. Yo no tengo temor de decirte lo que dice la Biblia. Yo no te voy a decir que si no vienes a la iglesia te va a caer un rayo, y que si no lees la Biblia la maldición te seguirá y te alcanzará hasta la 8ª generación. Porque yo sé que Dios te ama incondicionalmente. Entonces, pastor, ¿para qué voy a venir a la iglesia? ¿Para qué voy a estudiar la palabra? Ya no para que Dios te ame a ti, sino para que ahora tú lo ames a Él. ¿Entendió? A ver, ¿quién entendió? ¿Sí? ¿Por qué me sirve esto? Porque no voy a andar fluctuando con mis emociones con respecto al amor de Dios. No voy a andar fluctuando sobre si hoy en la mañana me ama Dios o no me ama. Yo no necesito preguntarle. Su amor es intenso y es consistente. Me ama todos los días de mi vida. Su amor no depende de nada de lo que yo hago. Su amor fue mostrado en lo que Él hizo. Entonces eso me mantiene, mis emociones, mis sentimientos, y todo me mantiene estable. Ahora, qué necio sería yo si en lugar de usar esa revelación para buscar de Dios y amarlo más, dijera yo, entonces me voy a seguir como sea, que al cabo Dios me ama. Qué triste sería eso. Pero es que la verdad así es. Dios no quiere jalarte o pucharte. Él te invita. ¿Qué hace? Te invita y te dice, ven. Te dice, mira, ven a mis brazos, quiero mostrarte lo que tengo para ti. El temor de Dios es una reverencia santa. Digan conmigo, una reverencia santa. Es una admiración profunda. Es un honor que se le da a Dios. Caminar en el temor de Dios es reconocer su grandeza, su majestad, su señorío, su poder, y caminar con una admiración profunda. ¿Cómo es que ese Dios tan grande, tan poderoso, que para Él no hay nada imposible, me invita a que me acerque a Él? Y a través de Jesús me llamó a ser parte de su familia, y en lugar de asustarme me dice, mi hijo, ven, porque el espíritu que puse en ti quiere decirme papi. Nota. Entonces, esa revelación no me lleva a faltarle el respeto a Dios, de que Dios abre sus brazos y me dice, mi hijo, mira, yo no quiero que vengas ante mí hablando en la versión Reina Valera. ¿Saben ustedes lo que es eso? Es como está escrita la Biblia. Oh, vosotros sois el Dios todo. No. Si no le hablas así en tu casa, ¿para qué le hablas así a Dios? Hay personas que hablan así normal, y cuando van a hablar con Dios cambian de tono y de voz y de versión y todo, pensando que Dios va a decir, wow, qué espiritual llegó ahora este muchacho. No. Te digo algo, Dios nos conoce mejor que nadie. Dios quiere que seas como tú eres, y que así vengas a hablar con Él, y que sientas esa confianza, esa... Amén. Amén. Que
que sientas esa confianza. Por eso lo que Jesús hizo es romper el velo. Fue para eso, para que tú puedas entrar y decirle: papi, papacito. Eso aumenta la admiración de nosotros hacia Él. Yo cuando veo que el Dios Todopoderoso se hizo carne, grande es este misterio de la piedad, dice la palabra, que el Dios Todopoderoso se haya hecho carne y habitó entre nosotros. Y se dejó tocar y se dejó abrazar. Juan dice: lo que vimos, lo que tocamos, lo que oímos. Juan dice: yo lo abracé, me recosté sobre su pecho. ¿No es de admirar un Dios así? Porque aquí en la tierra, en cuanto alguien tiene poder, y ya no se me arrime nadie, ¿cierto o no? Y Dios con todo el poder dice: vengan todos. Vengan todos. Pero Él dice: los que tengan hambre y los que tengan ¿qué? Los que tengan sed, vengan. Entonces, ¿entendió lo que es el temor de Dios? Es caminar en una reverencia, es caminar en un respeto, caminar en un honor y una admiración profunda hacia nuestro Dios. Pero en Proverbios 8:13 dice que por el temor del Señor aborrecemos el mal. O sea que el mismo respeto, honor y admiración que le tengo a Dios me lleva a apartarme de todo aquello que desagrada a Dios. Amén, amén. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes tienen deseos de caminar en una comunión íntima con Dios? Yo estoy seguro que por eso estás aquí. Por eso vienes cada semana. Por eso estudias la palabra. Porque tú quieres tener un acercamiento más con Él. Mira, dice en la palabra ahí, en uno de los salmos, dice que Dios le enseña el camino que debe de escoger aquel que camina en su temor. Y dice que va a gozar de bienestar. Y después dice: la comunión íntima de Dios o del Señor es con aquellos que le temen. ¿Quieres tener comunión íntima con Dios? Tienes que caminar en el temor de Dios. Tienes que caminar dándole esa reverencia, ese respeto, ese honor, esa admiración. Pero escúchame bien esto: y tienes que aborrecer el mal igual que Él lo aborrece. Aquí es donde fallan muchos, porque muchos piensan que se puede caminar en esa intimidad con Dios y andar todavía en otros pasos. Te estás equivocando. Israel, dice la Biblia, que llegó a tener un corazón tan duro que Dios dice a través del profeta, le dice: mira, ellos dicen tengo paz, dice Dios, pero no es mi paz. Porque no hay paz para el que anda fuera de los caminos de Dios. Ustedes no andan, ¿por qué se ofenden? No, ustedes tienen que decir amén. ¿Cierto o no? No hay paz fuera de Dios. No hay paz. Si siente alguien una paz andando fuera de Dios, no es la paz de Dios. No es. Ahora nota conmigo. Dice la comunión íntima. Y a ellos les va a hacer conocer su pacto. O sea, los secretos, los misterios del reino son para aquellos que tienen comunión con Dios. Y los que tienen comunión son aquellos que aborrecen el mal. Son aquellos que aman a Dios más que lo que el mundo puede ofrecer. Te lo pruebo con la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes Israel? El pueblo de Israel, ¿cuál era el problema en su corazón? Que ellos amaban más la herencia que al que se la dio. Y ese es el problema con muchos de la iglesia, que lo buscan a Dios solo para ver qué me da Dios, para ver si me apaga el fuego, para ver si me saca el apuro, para ver si me suple la necesidad, pero no lo aman a Él. Y por eso Israel, como Israel tenía el enfoque en la herencia y no en el que se las daba, en cualquier necesidad que pasaban: Moisés, nos queremos ir otra vez para Egipto. El que busca a Dios para ver qué le saca a Dios cuando vienen los problemas o las tribulaciones, se quiere regresar al mundo, se enoja con Dios y anda todo berrinchudo espiritualmente hablando. Porque lo está buscando con un corazón que no es correcto. Cuando comenzamos los caminos de Dios, todos venimos porque necesitamos algo de Dios. A lo menos yo. ¿Cuántos de ustedes vinieron a Dios porque ocupaban? ¿Y no es cierto que Dios te escuchó y te respondió y te ha respondido tantas veces?
Pero se tiene que llegar el tiempo en que ya esa no es la motivación por qué seguir. Porque si no, el día que no recibas una oración contestada, te vas a enojar con Dios. Y aunque no se lo digas, pero ya dejas de venir a la iglesia y ya no quieres saber de las cosas de Dios, porque Dios te falló, dicen algunos. Dios nunca falla. Lo que tú y yo tenemos que hacer es madurar, es crecer. ¿Qué tenemos que hacer? Crecer, madurar y hacer lo que hizo Moisés y no Israel. Israel buscaba los milagros, Moisés buscaba los caminos de Dios. ¿Sabes cuál es la diferencia? Moisés tuvo un encuentro personal con Dios en la zarza. Y ese encuentro transformó su vida, revolucionó su vida. Y Moisés renunció a todo el dinero de Faraón. Nota conmigo, por favor, esto. Cuando estaba estudiando ahí la palabra de temor, ahí encontré esto. Fíjate, Moisés, siendo el descendiente de Faraón, y sin embargo dice que escogió ser maltratado que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea que Moisés dijo, el encuentro, la experiencia que tuve con Dios, los egipcios no me la pueden dar. Renunció a todo. Israel era un esclavo en Egipto, mal comidos, mal vestidos, mal pagados en cuanto les daban de comer y las sobras. Y en cualquier problemita, Moisés, nos queremos regresar otra vez para allá. ¿Por qué es que Moisés, teniendo todo, renunció a todo, e Israel, no teniendo nada, quería regresarse donde no tenía nada? Nunca digas tú eso, por favor, que a mí me iba mejor cuando antes de conocer a Dios. Olvídate, iba rumbo al infierno. ¿Oíste? ¿Cómo te va a ir mejor? La diferencia fue que Moisés tuvo un encuentro con Dios. Y eso es lo que tú necesitas. Puedes venir a la iglesia 25 años y nunca tener un encuentro con Dios, pero el día que lo tengas, ese día tu vida es transformada. Ese día el mundo no tiene nada que ofrecerte ya. Yo tuve el encuentro con Dios, fui salvo en finales de noviembre del 88, pero tuve el encuentro con Dios en diciembre, a las 2 semanas del 88. Tuve un encuentro personal con Él allí en mi recámara, en donde Dios se me hizo más real que ustedes que están aquí. Y ese día marcó mi vida. Yo sabía que nunca en mi vida iba a volver otra vez para atrás. Yo sabía que algo había pasado, que el mundo no tenía nada que ofrecerme comparado con eso. Tuve un encuentro. Tú necesitas tener un encuentro con Dios. Bueno. ¿Sí se escuchó o no? Necesitas tener un encuentro con Dios. Y ese encuentro viene allí a solas, en la intimidad con Él. Pero ¿sabes cómo se tiene ese encuentro? Cuando caminas en su temor. Cuando dejas aquello que sabes que le desagrada. Cuando el Espíritu de Dios ha tratado contigo y te dice, esa área no me agrada, y tú le dices, córtala de mi vida. Cuando tú le dices, Espíritu Santo, lo he hecho tanto que se me hace difícil, pero mi corazón está en dejarla. Dame la fuerza y dame el poder. Vas por buen camino. Cuando el deseo está en tu corazón, Él te va a dar la fuerza y el poder para que rompas con cualquier cosa que no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque dice que la comunión íntima es con los que le temen, y los que le temen son los que aborrecen aquello que Dios aborrece. Porque en la intimidad tu corazón se empieza a unir al de Jesús, y empiezas a amar lo que Jesús ama, y empiezas a odiar lo que Jesús odia. Te haces un corazón con Él, y ya las cosas del mundo ya no te atraen. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida ya no te atraen. ¿Por qué? Porque tú probaste algo que supera cualquier cosa que el mundo te pueda ofrecer. ¿Alguien está recibiendo? ¿Sí? ¿Sí se está entendiendo lo que estoy tratando de decir? Eso es lo que tú ocupas. No ser un religioso, no. Tener un encuentro personal con el Todopoderoso. Y yo te digo algo, en la medida que lo buscas
y que te dejas podar, que dejas que Él corte cosas que no están correctas en tu vida y que porque eso es lo primero que sucede cuando empiezas a buscar a Dios. No creas que vas a ver ángeles viniendo y subiendo. Ojalá que los veas, gloria a Dios, pero no creo. Vas a empezar a notar áreas de tu vida que ni sabías que estaban ahí. Vas a empezar a notar que sí, había competencia, envidia, celos, que había ciertas cosas de la carne en tu vida que ni sabías que estaban. Pero ¿por qué no sabías? Porque no le dabas ese tiempo al Espíritu que viniera. Y el Espíritu no te va a condenar ni te va a acusar. Te va a decir: mi hijo, ¿me dejas cortar esa ramita? Dile, córtala. Y si hay raíz, arráncala. Todo lo que no haya plantado mi Padre, dile, arráncalo de mi vida. Y aunque... Amén. Y sabes, ahí en la poda, ¿para qué nos poda? Dice la palabra de Dios, para que des más fruto. Te va a cortar las ramas que están. ¿Han visto ahorita que ya se cayeron las hojas? Como hay árboles que están llenos de ramas y hay que podarlos. Y los que saben podar saben cuáles cortar y cuáles no. Porque si no sabe, corta las que van a dar fruto y no da fruto, ¿verdad que sí? Que si el Espíritu sabe cuáles cortar. ¿Ustedes qué creen? Pero es que yo me gozaba con esta ramita. Si no da fruto, deja que la corte. ¿Sí? Sí, porque me daba placer esta otra ramita. Entonces ahí le estás diciendo a Dios: prefiero el placer que el gozo de tu espíritu. Pero si yo le digo: Señor, aunque me duela, córtalo, no le hace, ándale, lo que sea. Que si el Espíritu Santo va a venir y te va a hacer esa poda, pero cuando te deje, y tal vez te deje una pura ramita, y digas tú: es la única que tenía bueno. ¿Ya? Tú te sorprenderás cuando entras a la presencia de Dios, las cosas que pasan. Cuando buscas a Dios con propósito, lo que pasa, ve las cosas muy diferentes a como se ven normalmente. Muy diferentes. Y eso es lo que Dios quiere. Dijiste tú que si Dios te pidiera algo lo harías. Te está pidiendo ahorita que quiere tener un encuentro personal, que quiere mostrarte quién es Él. Y en la medida que Él se revela, esa admiración crece en nuestras vidas. Ese honrar a ese Dios, esa reverencia hacia Él. Y ahora tu corazón ya está conectado con el de Jesús. Ahora ya Jesús puede hacerte sentir lo que Él siente por otros que necesitan de Él. ¿Cuántos dicen amén ahí? Tengo que seguirle. ¿Se va entendiendo? Mira, ¿se van a dejar podar? ¿Sí? ¿Sí? Dile: Espíritu Santo, comienza. Saca las tijeras y empieza a cortar. Ahorita es invierno. En el invierno hay la poda. ¿Para qué? Para que a vuelta de año, cuando empiece la primavera, vas a empezar a ver que las ramitas que empiezan a crecer en tu vida, wow, esta ni sabía que la tenía ahí. Si estaba ahí, lo que pasa es que dice la Biblia que se ahoga entre espinos. Entre las demás ramas ahogaban el amor que tú tenías. Antes yo quería amar, pero me esforzaba, pero hoy es que la gente es tan sangrona que no podía amarlos. Y ahora como que los veo con una compasión y con un amor. ¿Qué pasó? Te quitó lo que te estorbaba y está fluyendo ahora esa ramita del amor de Dios. ¿Sí? Eso es lo que hace. Si pasas la poda, tendrás fruto. Si no la pasas, te quedarás donde mismo todo el tiempo, echando muchas hojas, pero nada de fruto. Y así hay muchos cristianos que tienen muchas ramas, muchas hojas, pero no dan fruto. El fruto del Espíritu no se ve en ellos. No porque no esté. Si tienes el fruto del Espíritu, tienes el fruto ahí. Pero la razón es que hay muchas cosas que los está ahogando, estorbando. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Él no te va a dar más amor, ya tienes todo el que ocupas. Él va a quitar lo que está estorbando a que lo manifiestes. Entonces imagínate, wow, la esposa va a ser la más feliz del mundo. Nomás no vayan a empezar, esposa: Señor, córtale esa rama también, y córtale aquella. Y el esposo: Señor, trasquílala, córtale todo.
No empieces a ver las ramas de otro. Tú dile al Espíritu que te enseñe a ti cuáles son. ¿Ok? Dejemos que sea Dios el que corta, no nosotros, porque nosotros podemos cortar las buenas. El Espíritu sabe. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Dice que el que teme a Dios, o sea, el que reverencia a Dios, el que lo admira, el que lo honra, el que se aparta de lo que Dios aborrece, siempre le irá bien. Siempre. Salomón escribió y dice el contraste entre el que no le teme y el que le teme. Dice que el que no le teme no le va a ir bien y no va a vivir mucho tiempo, su vida será cortada. Pero el que camina en el temor de Dios, muchos años le serán añadidos. ¿Valdrá la pena? A mí si Dios me dice, mira mi hijo, este es el camino que quiero que sea. Por eso dice ahí, Él te enseñará el camino. Y el camino que Dios te enseña siempre es el camino donde te va a ir mejor. Mira lo que dice ahí. En Segunda de Reyes dice que Dios libra del poder de sus enemigos al que le teme. En el Salmo 34 dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le y los defiende. Hay muchas personas, yo traigo un ángel por un lado de mí. ¿Estás caminando en el temor de Dios? Porque ahí dice acampa alrededor de los que le temen. Porque hay personas que pueden andar fuera de los caminos de Dios y les pasa algo y dicen, ¿dónde estaba mi ángel? ¿Dónde estaba el temor de Dios? ¿Para qué andabas allá en otros lados que no debías? Yo quiero que siempre ande ese ángel acampando. Acampar significa que ahí vive, que ahí está. ¿Por qué? Porque dice que me defiende, nos va a defender. Pero es para aquellos que ¿qué? Que le temen. Salmo 33 dice que el Señor cuida a los que le temen. Y cuando haya épocas de hambre, escúchame esto. Cuando haya épocas de hambre, cuando haya escasez, cuando no haya trabajo, cuando los tiempos están difíciles, el que me teme, dice el Señor, será prosperado. Y aunque haya hambre, tendrá abundancia. Salmo 34:9. Nada les falta a los que le temen. Suple todas tus necesidades. Salmo 145. Dios cumple los deseos de los que les temen y cuando ellos claman, los escucha. Me estoy yendo rápido. Salmo 147. Dios se deleita no en el caballo ni en la agilidad del hombre, sino que se complace en aquellos que le temen. Dios nos ama incondicionalmente a todos, pero Él se complace en aquellos que le temen. Wow, man. Hechos capítulo 10 dice que Dios no hace acepción de personas. Él no tiene favoritos, pero se agrada del que le teme. O sea, nota conmigo, por favor. Recibe esto. Parafraseado todo esto. Dios te libera de tus enemigos. El ángel acampa alrededor de ti, te defiende, te da protección, te da provisión, te suple tus necesidades, cumple tus deseos, te escucha cuando clamas a Él, se deleita, se complace y se agrada en ti cuando tú le temes. ¿Valdrá la pena? A ver, dígame, ¿valdrá la pena caminar en el temor de Dios? ¿Quién me da todo eso? Nadie. ¿Quién me da esa paz y esa seguridad? Nadie. Y todo es por el amor y el deseo que tengo de caminar en esa comunión íntima. Te digo una cosa, cuando uno se acostumbra uno a esa comunión, nada de este mundo tú quieres aparte de eso. Yo recuerdo cuando vine a los caminos de Dios, se los he contado miles de veces, fue porque ya nos íbamos a divorciar ese fin de semana con mi esposa. Pleitos había en mi casa, miles, de los peores. Cuando conocí a Dios y me encontré un versículo que Pedro dice que si yo no trato bien a mi esposa, mis oraciones tienen estorbo. Le dije a mi esposa ese día, nunca en mi vida quiero un estorbo delante de Dios, por lo tanto te voy a tratar como la mujer más preciosa del mundo. 31 años después tú puedes preguntarle a ella. ¿Por qué? Porque yo prefiero morir a mí mismo antes que se corte la comunión con Dios.
Porque relación es una cosa y comunión es otra. La relación tuya con Dios está perfecta porque no depende de ti, depende de lo que hizo Jesús. Tu relación es buena porque eres un hijo de Dios, pero la comunión depende 100% de ti. ¿Entendió la diferencia? O sea, soy un hijo de Dios. Esa es mi relación con Dios. No puede estar mejor. Pero mi comunión ahora depende de mí. ¿Cómo lo sé? Santiago dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. ¿Quién se tiene que acercar? Yo. O sea que ya depende de mí qué tan cerca quiero caminar de Dios. Depende de mí qué tan íntima quiero esa comunión. Quiero tener una comunión con Dios o relación con Dios en el atrio, en donde yo nomás lo oigo que hablan de Él. Quiero venir al lugar santo, en donde ofrecían los sacrificios, o quiero entrar al lugar santísimo, en donde está su presencia. Si Jesús rompió el velo para que yo entrara, yo no me quiero quedar en el atrio, yo quiero entrar hasta donde Él me deja, y Él me deja entrar hasta sus brazos. Amén. Pero ahí ya depende, ya no de Dios, depende de mí. Depende de ti. Depende de apartar tiempo para buscarlo. Depende de enamorarte de Él a tal punto que nada de este mundo te llena como te llena Él. Mis amados hermanos, ese es el llorar de tu corazón. El llorar de tu corazón es más de Dios. Porque el Espíritu que puso dentro de ti dice que te anhela apasionadamente. Yo quiero caminar cerca de alguien que me anhela de esa manera. Yo quiero caminar cerca de alguien que me ama de esa manera. ¿O no? Pero ya depende de mí. Depende de ti también. Si yo sé que eso le complace, yo quiero complacer a Dios. Si sé que se deleita, yo quiero deleitar a Dios. Si sé que eso le agrada, yo quiero agradar a Dios. Eso es agradar a Dios. Es caminar una vida en la que, en el momento en que sientes o sabes que algo no está de acuerdo a la voluntad de Dios, tú estás dispuesto a cortarlo. O me puedo quedar de lejos, oyendo hablar de Él toda la vida, y nunca experimentar esa cercanía, ese encuentro con Él. No puedes entrar allá adentro y quedar igual. En el momento en que entras a los brazos de papá, nada del mundo tiene atracción para ti. Hay una transformación en tu vida que pocos son los que la encuentran. Tu nombre ya está escrito en el libro de la vida, y cuando mueras te vas a ir con Él. Pero yo no quiero esperarme a ir con Él, yo quiero conocerlo aquí. Porque si Él me da la oportunidad, aquí es donde quiero conocer. Antes de irme al cielo, Él trajo el cielo aquí a la tierra. Entonces yo aquí es donde quiero conocerlo. No esperar hasta que llegue al cielo. Aquí es donde quiero que Él haga su voluntad dentro de mí. ¿A alguien le gustaría eso? Mira, en Hebreos dice, ¿sabes por qué Dios ungió a Jesús con óleo de alegría? Dice en Hebreos 1, porque Jesús amó la justicia y aborreció la maldad. ¿Cuántos de ustedes quieren la unción del Espíritu Santo? Otra vez, ¿quieren la unción del Espíritu Santo fluyendo? Ese es el precio. Tienes que aborrecer la injusticia y tienes que aborrecer todo lo que Dios aborrece. Y dejar todo lo que le estorba a Dios. ¿Por qué? Porque viene un río del trono, y ese río, dijo Jesús, fluirá dentro de ti, en donde tu copa estará rebosando y podrás llevar esa agua. Pero si la tubería está sucia, no fluye el agua. Para que el agua fluya, tiene que estar limpia la tubería. Y por eso Jesús derramó su sangre, para limpiarnos a cada uno de nosotros. Y tú y yo podemos caminar en esa pureza y en esa santidad. Ya no para ganarnos el cielo,
sino para tener esa comunión íntima con Dios. Tenemos que valorar a Dios por encima de cualquier cosa que este mundo nos tire. O puedo formar mi propio cristianismo y estar nomás así, nada más mirando el resto de mi vida y nunca experimentar todo lo que Dios tenía para mi vida. Pero yo no sé tú, pero yo no quiero estar ahí. Yo ya probé, y cuando ya pruebas nunca eres el mismo. Y yo quisiera que tú probaras también. Quisiera que empezaras una búsqueda. Quisiera, muchos forman en el año nuevo nuevos hábitos. Bueno, que ese sea un hábito. Buscar a Dios. Pero no te esperes hasta diciembre, hasta enero primero. Empieza desde hoy a buscar a Dios como nunca. Les puse un desafío de estudiar la palabra media hora todos los días por 30 días. Apenas tienes una semana y tú ya viste diferencia en tu vida, ¿cierto o no? A ver, ¿alguien vio? Levanta su mano si vio diferencia, ¿sí? Imagínate en 30 días. Pero después de 30 días ya no lo vas a hacer como mecánicamente, sino que ya formaste un hábito y ya te va a hacer falta. Y ya vas a apartar ese tiempo para estar con Dios. Te va a hacer más falta que ni los tamales. El día que el pueblo hispano anhele más a Dios que los tamales, ¡wow! Yo siempre le he dicho a Dios, transfórmale al pueblo hispano el hambre natural por espiritual. Porque yo lo veo que tiene un hambre, pero sí tremenda. ¿Cierto o no? Tremendísima. Y digo yo que así nos la transforme en hambre espiritual. Porque dice, al que tenga hambre, venga. ¿Se acuerdan cuando Josué, cuando Dios les dio la tierra? Y cuando ya estaban adentro y todo. Entonces Josué le habla al pueblo en el capítulo 24. Y mira, nota esto. Josué empezó a notar que la gente, que el pueblo de Israel ya estaba otra vez desviándose a los dioses de los paganos de las naciones. Otra vez andaba en idolatría, otra vez andaba dejando cosas entrar a su corazón y su corazón estaba dividido. Entonces Josué llama a todo el pueblo y le dice, vengan. Él era el líder que Dios había puesto. Y les dice, ¿pero qué les pasa? Miren la tierra en que están y ustedes no trabajaron. Miren las ciudades en que viven, las casas, ustedes no las edificaron. Mira las viñas y los olivos que están comiendo y ustedes no los plantaron. Dios les dio todo esto. Y luego dice, ¿qué era lo que les estaba diciendo? Sean agradecidos. ¿Cuántos de ustedes creen que todo lo que tienes viene de Dios? ¿Cierto o no? Entonces les dice Josué, mira, teman a Dios, caminen en el temor de Dios, dejen esa idolatría, dejen su corazón dividido con un rato en el mundo y otro rato en las cosas. No, apártense, renuncien a todo lo que quiera ocupar el lugar de Dios. Sírvale con integridad. Así les dice. Teman a Dios y sírvanle con integridad. ¿Qué es integridad? Completo, entero y no a medias. Mira todo lo que Dios te ha bendecido y tú todavía andas con esas cosas. En lugar de que fueras agradecido y dijeras, wow, cada día Dios me lo presta de vida. Tengo que ser más agradecido. ¿Cuántos dicen amén? Y luego les dice en el siguiente versículo, ok, pues yo ya les dije, todo eso les dio Dios. Este es el consejo que les doy. Escojan ustedes lo que ustedes quieran, dice Josué. Yo ya escogí, mi casa y yo vamos a servir al Señor. ¿Qué? Dale la plana. Pregunto, ¿ya escogiste tú? ¿Cuántos ya escogieron a Dios? ¿Y qué tal si tu compadre te quiere sacar de los caminos de Dios? ¿Qué tal si tu amigo o tu amiga te quiere sacar de los caminos de Dios? Dios no tiene que tener competencia. ¿Cómo puedo recibir el temor de Dios? ¿Les gustaría saber? Les dice el Señor, tienes que tener una copia del libro de la ley y leerla todos los días de tu vida para que aprendas a temer a Dios. ¿Qué es lo que provoca el temor de Dios? No el libro de la ley, porque tú y yo ya estamos en otro testamento. Estamos en el nuevo.
Ahora lo que nosotros leemos todos los días es la palabra, el testamento de Jesucristo. Leemos su palabra, su voluntad, y la misma palabra produce el temor de Dios en nuestros corazones. Por eso te dije que la leyeras 30 días, porque a la medida que estás inyectando 30 minutos, por lo menos empezar con 30 minutos, que estás inyectando a tu vida, el temor de Dios se va a empezar a activar. Y sin darte cuenta vas a empezar a ver que lo que antes te atraía, ya no te atrae. Vas a ver que tu temperamento va a cambiar, tu manera de ver las cosas va a cambiar, y ese es el primer cambio. Y si tú continúas ahí en esa dirección, te vas a ir metiendo más y más hasta donde comienzas a caminar de una manera como que Jesús quiere que siga sus pisadas. ¿Lo van a hacer? Dale un aplauso al Señor.